son vasos más grandes, pero van de lo menor, de lo más pequeñito a lo más grande. Entonces, si nosotros empezamos a sumar su área de sección, pues es muy grande y va a terminar, vean, en lo que es la vena cava superior y vena cava inferior. Y lo que es el área de sección transversa disminuye hasta 35 milímetros. Es más grande 35 milímetros que el diámetro de la aorta, que es de 25, de 20 a 25 milímetros. ¿Ok? El área de sección, habíamos dicho, es que si nosotros sumáramos todos los diámetros de las vénulas, vean cuánto va a ser su área. Aproximadamente sería de 4.000 centímetros cuadrados. ¿Sí? Mientras que habíamos dicho que de la vena cava superior y vena cava inferior, pues sería de 3.5 o de 35 milímetros. Entonces es muy poquito. Entonces aquí con esto vamos a entender que una gran cantidad de volumen sanguíneo se encuentra en las vénulas, en los vasos o las venas chiquitas. Ya en las venas de mediano calibre hay menor cantidad de sangre porque hay menor cantidad de área de sección. ¿Ok? Ahora, la velocidad de la sangre, vean cómo es mayor en lo que son en las vénulas. Esto quiere decir que hay mayor presión en las vénulas. Hay mayor fuerza que está empujando en lo que son la sangre en estos vasitos. Pero conforme va aumentando la cantidad de diámetro de las venas, vean cómo la presión empieza a disminuir y lo que es la velocidad también aumenta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es más grande los vasos sanguíneos, hay menor resistencia, pero la presión es menor. Aquí tenemos a nivel de las vénulas, vamos a encontrar presiones aproximadamente de 15 milímetros de mercurio. Ya cuando llegamos a la vena cava superior, vena cava inferior, vamos a encontrar presiones aproximadamente de por debajo de 5 milímetros de mercurio. Entonces, si se dan cuenta, es muy poquita la presión. Sin embargo, el retorno venoso es mayor y ya sabemos por qué, porque los vasos son más grandes. ¿Ok? Bueno, hay que saber también que 2/3 del volumen sanguíneo se encuentran en lo que es en el sistema venoso. Entonces, por eso se llaman vasos de capacitancia. Y esta capacidad de almacenar sangre o de tener grandes cantidades de sangre en su interior es por sus características de sus paredes, ¿sí? Que por la presencia o porque son delgadas estas paredes comparado con las arterias, y sabemos que tienen células de músculo lisos, tejido conjuntivo, principalmente lo que son fibras elásticas y de la colágena, va a hacer que el sistema venoso se caracterice por su alta distensibilidad. Se van a dilatar muy fácilmente. Pero a pesar de que tengan una alta distensibilidad y que almacenen una gran cantidad de sangre, pues vamos a ver que es de baja presión. También el flujo sanguíneo es muy lento, ya vimos que es muy lento. Casi es una mitad de la velocidad de lo que hay en la aorta, el flujo sanguíneo. ¿Sí? Y ya dijimos que almacena bastante cantidad de sangre. ¿Ok? Esas son las características del sistema venoso que les van a dar lo que es sus paredes vasculares. Ya vimos que hay diferentes válvulas que van a impedir un flujo retrógrado. Y bueno, hay válvulas que están formadas por dos valvas y otras por una valva. ¿Sí? Encontré que las válvulas que se encuentran en los vasos gruesos se llaman válvulas parietales. ¿Sí? Y cuando se encuentran, cuando hay una comunicación, o sea, anastomosa una vena a un vaso principal, a estas válvulas se le llaman ostiales. ¿Ok? Que es la intersección entre una vena y otra que desemboca. Se llaman valvas ostiales. ¿Ok? Entonces, por eso vamos a ver que cuando se vio el sistema venoso en miembros inferiores, pues hay un sistema venoso profundo y un sistema venoso superficial. Y entre estos dos sistemas se están comunicando, que serían las venas comunicantes. ¿Ok? Entonces, en estas venas comunicantes, cuando se unen tanto en el sistema superficial como en el profundo, vamos a encontrar este tipo de válvulas. ¿Vale? Y bueno,
Habíamos dicho que estas venas pues necesitan una presión transmural, que ya habíamos dicho que la presión transmural es la presión que hay dentro de los vasos sanguíneos y está dado por la presión de la sangre, de 10 milímetros de mercurio aproximadamente, para que las venas estén distendidas, es decir, que tengan una forma circular, su diámetro sea circular. Cuando disminuye lo que es esta presión sanguínea, que le llamamos presión transmural, aumenta lo que es la presión parietal. Cuando hay más de 10 milímetros de mercurio, la presión parietal disminuye porque las paredes son muy delgaditas y por eso vamos a encontrar que su diámetro es en forma circular. Pero si disminuye la presión transmural, pues la presión parietal va a estar aumentada. Y vean lo que le va a pasar a lo que es la luz del vaso. Se empieza a hacer como una elipse, ¿verdad? E incluso puede llegar a esta forma. Entonces, estos vasos es muy fácil que se puedan aplastar, ¿sí? Y eso lo pueden ver ustedes cuando compran lo que es la carne para la comida. Ustedes fácilmente pueden identificar una vena porque estas están aplastadas y una arteria no. La arteria, porque su pared es muy gruesa, van a conservar lo que es la luz, ¿ok? Bueno, entonces habíamos dicho que las venas tienen, por las características de sus paredes, tienen la facilidad de distenderse con mayor facilidad, y ya habíamos dicho que esto se le llama compliancia, ¿sí? Y por cada milímetro de mercurio va a aumentar 25 mililitros. En el caso de la arteria, para aumentar 1 mililitro, ojo, 1 mililitro de sangre se necesita que aumente 25 milímetros de mercurio. Por eso se dice que las venas son 25 veces más distensibles que las arterias, ¿ok? Y bueno, aquí está lo que nos comentaba su compañera, que el gradiente de presión a nivel de las venas más chiquitas, lo que es el sistema de las vénulas, tenemos una presión de 15 milímetros de mercurio. Y a nivel de lo que es en la aurícula derecha, habíamos dicho que es de 5, ¿no? Pero recuerden que esto va a variar, ¿vale? Entonces, si hacemos el gradiente de presión, pues va a ser de las vénulas hacia la aurícula derecha aproximadamente de 10 milímetros de mercurio. Ese sería el gradiente de presión que hay en el sistema venoso. ¿Hasta aquí va quedando claro? Pero ya habíamos dicho que a pesar de que haya este gradiente de presión, pues le va a costar también mucho trabajo a las venas o al flujo venoso llegar hacia la aurícula derecha. ¿Por qué? Porque tenemos la gravedad, ¿sí? Sobre todo cuando está de pie o cuando estamos de pie, ¿vale? Bueno, entonces, por lo mismo que el gradiente de presión es muy bajo, el flujo o el retorno venoso sería mínimo. Por eso requiere de otras bombas subsidiarias que van a favorecer el retorno venoso, y entre ellos ya nos comentó su compañera lo que es la caja torácica, la bomba de la caja torácica, que ya no vamos a repetirlo, ¿ok? Y bueno, en lo que es la medida de la presión venosa central, en la mayoría de los libros van a encontrar que el valor normal es entre 5 a 8 milímetros de mercurio. Pero, por ejemplo, cuando alguien está haciendo ejercicio, puede aumentar hasta 20 a 30 milímetros de mercurio. Y también esta sería la máxima, y la mínima sería de menos 3 a menos 5. Y ya habíamos dicho que las bases del ventrículo suelen disminuir, y esto favorece que haya presiones más negativas. Y al haber mayor presión negativa, el reflujo o el retorno venoso va a ser mayor. Entonces, para mantener este retorno venoso, pues ya habíamos dicho que uno es la capacidad del corazón al bombear la sangre a la circulación menor, es decir, cuando se contrae con mayor fuerza el ventrículo derecho, las bases del ventrículo derecho descienden, y eso aumenta lo que es el retorno venoso. ¿Sí quedó claro? El otro que va a favorecer el aumento del retorno venoso es el volumen sanguíneo por sí mismo, porque aumentaría la presión intrastática. ¿Ok?
otros factores que van a aumentar el volumen retorno, ya habíamos dicho que el volumen es el volumen sanguíneo, ¿sí? Hay mayor presión hidrostática. Otro es el tono de los vasos sanguíneos. Habíamos dicho que los vasos sanguíneos tienen un tono, se llama tono vascular, y esto está dado por lo que es la actividad simpática, es decir, por la actividad de la noradrenalina a través de los receptores alfa 1. Van a hacer que haya una vasoconstricción sostenida. Si se requiere mayor retorno venoso, pues va a haber una mayor constricción, lo que va a aumentar lo que es el retorno venoso. Y esto es de acuerdo a la ley de Pausel que habíamos comentado, ¿ok? Aumenta lo que es la presión. Y también vamos a encontrar que ya nos dijo su compañera, para que haya un mayor retorno venoso, tiene que haber mayor flujo sanguíneo que iría desde las arterias hacia las venas. ¿Y quién va a estar permitiendo, regulando ese flujo sanguíneo de las arterias a las venas? Pues las metaarteriolas. Al haber una dilatación de las metaarteriolas, va a aumentar el flujo a nivel de los capilares y de los capilares hacia lo que es las vénulas, que era lo que nos comentaba su compañera. ¿Hasta aquí va quedando claro? Ya nos habló de lo que son las bombas y, por ejemplo, aquí tenemos esta animación cuando se contraen los músculos. Vean cómo la dirección de la sangre siempre va a ser hacia el corazón por la presencia del sistema valvular. Entonces, si no está funcionando el sistema valvular, pues el retorno venoso pues no va a ser el mismo, va a haber dificultades. Y cuando hay ello, pues bueno, a eso le llamamos insuficiencia venosa. Aquí vemos cómo el flujo retrógrado que va a haber cuando se comprimen las venas va a hacer que se cierren las válvulas venosas, pero el mismo flujo anterógrado, es decir, que va hacia arriba, permite o hace que se abran lo que son las válvulas. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, lo que es una insuficiencia valvular, que no se cierran, y eso permite que haya un flujo retrógrado. Y al haber un flujo retrógrado, va a haber un aumento de la presión hidrostática, lo que va a hacer que las paredes de las venas se estiren. Y entre más tiempo pase eso, las paredes de las venas se van a lesionar y se van a dilatar, apareciendo las famosas várices. Se adelgazan las paredes de las venas y vamos a encontrar esas dilataciones clínicamente como lo que son las várices. ¿Ok? Bueno, las válvulas, les decía, cuando está formándose el sistema valvular, en todas las venas vamos a encontrar válvulas, pero en el momento que se nace, muchas de ellas van a degenerar, de tal forma que en las válvulas vamos a encontrar mayor cantidad en aquellas zonas en donde el flujo vaya en contra de la gravedad, como son en los miembros inferiores. Pero también lo podemos encontrar en los miembros superiores en menor cantidad, pero también los hay. En donde más hay es en los miembros inferiores, ¿ok? Porque es donde cuando estamos de pie le cuesta más trabajo regresar la sangre hacia lo que es el corazón. Aquí está lo que nos decía su compañera, lo que es la caja torácica, y vean hasta cuándo puede disminuir lo que es la presión de la caja torácica cuando hay una inspiración, cuando hay un descenso del diafragma. Puede ser de -5 hasta -10 milímetros de mercurio. Pero también al bajar lo que es el diafragma va a aumentar la presión a nivel del abdomen. Esto también va a hacer que se comprima lo que son las venas abdominales, favoreciendo el retorno venoso. Ya nos dijo lo que es su compañera, que esto sería principalmente en lo que es en el sistema porta, que son reservorios sanguíneos. Entonces ahí vamos a encontrar que haya un mayor retorno venoso, ¿vale? Y esto es lo que hablábamos de lo que es la gravedad. Habíamos dicho que por cada centímetro por debajo del corazón va a aumentar lo que es la gravedad de 0.77. Y aquí tenemos, por ejemplo, que una persona en bipedestación que mide 1,70, por debajo de lo que es el corazón, en los miembros inferiores va a haber una presión de aproximadamente de 91 milímetros de mercurio. Entonces necesita el retorno venoso rebasar 91 milímetros de mercurio para que vaya hacia lo que es el corazón. Es lo que tiene que rebasar, el flujo sanguíneo. Por eso necesitamos de las bombas accesorias. ¿Sí va quedando claro? Sin embargo,
estando de pie, vean, aquí del lugar va a ser más fácil el retorno venoso, porque aquí llegas a lo que es la cabeza hasta menos 10 milímetros de mercurio. Entonces es muy rápido lo que es el retorno venoso de lo que está por arriba del corazón. Sin embargo, cuando estamos en decúbito, lo que yo les había comentado, toda la presión en todas las venas se vuelve la misma, por lo tanto es más fácil el retorno venoso. ¿Okay? Y bueno, su compañera hablaba de lo que es la resistencia en lo que es en la circulación. Como tal, no hay esfínteres como en el lado de las arterias, que están las metaarteriolas. Aquí no hay esfínteres, pero hay zonas en donde se van a estar colapsando las venas, lo que va a favorecer o va a presentar una resistencia de la circulación. ¿Y en dónde podría encontrar o dónde podríamos encontrar este colapso de las venas? Aquí nos marcan que uno es en lo que es en las yugulares, ¿sí? Por una presión atmosférica. Recuerden que aquí hay una presión negativa. Entonces, la misma presión atmosférica va a hacer que contraiga o se colapsen las venas del cuello. Otro es que a nivel de lo que es la vena subclavia, recuerden que esta vena va a pasar por lo que son los músculos escalenos y está sobre lo que es el primer arco costal. Entonces, se puede aplastar. Aquí va a pasar lo que es un paquete neurovascular y se puede colapsar. Y ustedes ya vieron que hay una prueba en donde se estira el brazo, se toma el pulso y se le pide al paciente que voltee en sentido contrario y puede disminuir lo que es el pulso. ¿Sí? Y es por esto, porque anatómicamente por aquí está pasando lo que es esta vena. ¿Ok? Entonces aquí tenemos otro colapso de las venas. Y ya habíamos dicho que a nivel abdominal, cuando se abate el diafragma, aumenta la presión, lo que los órganos que están en la cavidad abdominal van a hacer que se compriman lo que es la vena cava inferior. Entonces, en resumen, el retorno venoso está dado por lo que es el aumento de la bomba muscular, por lo que es la bomba respiratoria y propiamente porque es el volumen sanguíneo al aumentar lo que es la presión hidrostática. Y también por lo que es el tono vasomotor, ¿sí? Esto puede haber una vasoconstricción y una vasodilatación, y ya vimos qué pasa cuando aumenta lo que es el radio a la cuarta potencia. Todo esto va a hacer que haya una presión venosa que favorezca el retorno venoso hacia lo que es a la aurícula derecha. Y al aumentar el retorno venoso va a aumentar la presión ventricular, por lo tanto va a haber mayor cantidad de sangre, es decir, aumenta lo que es la precarga, ¿ok? Es decir, aumenta el volumen telediastólico. Y de acuerdo a la ley de Frank Starling, que nos decía que si se estiran las paredes musculares del ventrículo va a haber mayor fuerza de contracción, y esto nos indicaría que aumentaría lo que es el volumen que eyecta o que expulsa el ventrículo, ya sea derecho o izquierdo. Recuerden que debe de ser la misma cantidad de sangre, por lo tanto estaría aumentando el volumen sistólico. Y si aumenta el volumen sistólico en un minuto, en conclusión, aumentaría el gasto cardíaco, es decir, aumenta la presión arterial media. ¿Okay? ¿Dudas, preguntas, chicos? Bueno, continuamos entonces con lo que es la regulación nerviosa.